poder invitar a nuestro hermano Fernando Giraldo, amén, que venga y traiga la palabra de Dios, amén. ¿Cuántos quieren oír palabra? Aleluya, venga, hermano Fernando, amén, mi maestro, que he aprendido mucho, así que escuche la palabra y también, hermano, responda a la palabra. Y Dios va a hacer algo poderoso en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Ese aplauso es para el Señor Jesús. Gloria a Dios. Estoy contento de estar aquí esta tarde. Hermano Lucas me hace recordar esos tiempos. Me aprendió bien porque esa persona también se dormía ahí conmigo enseñando, amén. Entonces no hay nada distinto, amén. Pero han pasado los años y aquí estamos en el nombre de Jesús. Estoy contento de estar aquí esta tarde. Felicito a esta iglesia, al ministerio que hay aquí, los pastores, hermano Lucas, hermana Rachel, el ministerio que hay, los líderes. Es una iglesia que tiene el fuego, tiene la presencia de Dios. Y queremos más, queremos más, anhelamos más en el propósito de Dios, aleluya. Gracias hermano Lucas por la oportunidad, amén. Estoy aquí en la voluntad del Señor, también me pongo nervioso, sudo, y entonces creo que estamos en el mismo espíritu cuando nos toca hacerlo, amén. Pero queremos hacerlo mejor en la voluntad de Dios. Desde que llegué a este lugar por la primera vez, yo sabía que iba a predicar. Tuve el deseo de cambiar el mensaje, nomás arrancó el culto, pero no es lo que yo quiera, es lo que Dios nos ha dado, amén. Y creo que el mensaje va a requerir parte de nosotros, va a requerir respuesta, amén. Yo no sé, no es tanto para correr, saltar, dar vueltas, pero es para responder y para aplicarlo en nuestras vidas, amén. Yo quiero esta tarde, con la ayuda del Espíritu Santo, poder ayudar a alguien, porque esto me ha ayudado a mí a mantenerme, porque es lo que yo quiero seguir cada día, o yo quiero proseguir cada día persiguiendo. Y ojalá puedo ayudar a alguien con la ayuda del Espíritu Santo esta tarde y podamos recibir la palabra de Dios. Quiero invitarles a estar en pie para hacer reverencia a la palabra de Dios. Abra su Biblia en el libro del profeta Jeremías, capítulo 29. Un versículo muy conocido, un versículo sencillo, pero vamos a tratar de oír lo que Dios nos quiere dar, lo que Dios nos quiere decir, cuál es el deseo de Dios con nosotros, en el nombre de Jesús. Jeremías capítulo 29, un verso muy conocido, verso 11, dice así la palabra de Dios. ¿Todos lo tienen? ¿Puede decir amén? Algunos más están encontrando. Jeremías capítulo 29, verso 11, dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Escuche lo que Dios está diciendo: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. No sé, Dios quiere traer con su palabra seguridad a nuestra vida, seguridad en nuestro ministerio, seguridad en nuestra vida cristiana. Dios quiere traer una confirmación a nuestra vida esta tarde de que Él nos ha llamado y nos ha puesto en su propósito. Yo quiero hablar esta tarde acerca del propósito de Dios. Quiero decir algunas cosas, o creo que el Espíritu Santo quiere introducirnos a unas cosas que tal vez las sabemos, pero necesitamos recordar y guardar en nuestro corazón y no dejar que mueran allí, sino vivirlas cada día para conocer lo que Dios quiere hacer en sí, para conocer el propósito de Dios. Yo voy a hablar acerca del propósito de Dios, pero si usted aplica estas cosas día a día, va a comprobar en su vida el propósito por el cual Dios le ha llamado. Ponga su Biblia ahí, levante sus manos, cierre sus ojos, levante su voz, dígale al Señor Jesús: háblame. Oh, en el nombre de Jesús, aleluya.
Te damos gloria, te damos honor. Bendecimos tu nombre, Jesús. Aleluya. Oh Dios mío, aquí estamos esta tarde, Señor, para hacer tu voluntad. Unge, Señor, tu siervo, unge esta iglesia, los oídos de los que escuchan tu palabra esta tarde, Señor, para poder introducirnos, oh Dios, en tu voluntad, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Puede sentarse, póngase cómodo, no tanto. Yo sé que este es el momento del refrigerio. Eso dijo el Señor, amén. Pero le prometo que yo no me voy a dormir. Yo le dije a mi esposa que cuando llevemos una hora me avise para saber que tengo otra hora, amén. No, está bien. Esperamos que el Señor y el Espíritu Santo confirmen lo que quiere hacer aquí esta tarde. Quiero hablar acerca del propósito de Dios. Y aquí la palabra de Dios nos está diciendo que el Señor sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotros. En sí, el propósito se define como el deseo o la intención, como la voluntad o el designio de alguien sobre algo o alguien. Y en este caso Dios tiene intenciones, Dios tiene voluntad, Dios tiene deseo con su iglesia este día. Oh, no somos una iglesia que está olvidada por Dios, que está relegada al pasado, que está relegada a la tierra y Dios en el cielo. No, Señor, Dios está interesado en lo que está pasando aquí. Dios está interesado en nuestra vida, Dios está interesado en nosotros. Entonces es el deseo, la intención, la voluntad o el designio. Es lo que alguien se propone hacer. Por lo tanto, está en su pensamiento, está en su corazón o está en su mente. Como un deseo, como una intención, como su voluntad. Y lo expresa por su palabra. Dios nos ha expresado en su palabra que Él sabe lo que quiere hacer con nosotros. En nosotros pensamiento e intención suelen ser diferentes, porque vienen a mi vida pensamientos que a veces no son mi intención. El apóstol Pablo definió esto en Romanos 7 y 8 y nos dijo que hay cosas que nosotros pensamos que no son nuestra intención. Hay cosas que queremos hacer y no hacemos, y lo que no queremos hacer, eso hacemos. Entonces lo que hay en nuestra intención tal vez no concuerda con nuestro pensamiento, no corresponde, pero en Dios sí. Porque Dios en su pensamiento, Él tiene deseo, Él tiene un propósito, Él tiene una voluntad sobre nosotros. Y lo que Dios se ha propuesto hacer, Él lo va a hacer. En Dios siempre hay propósito, hay intención, hay voluntad. Porque Dios no obra por casualidad. Dios no obra por accidente. Usted no está aquí esta tarde por la casualidad o porque alguien le invitó. Es que Dios movió a ese alguien para que le encontrara a usted y usted llegara aquí para cumplir una cita con Dios. Porque Dios sabe lo que está pensando hacer con usted. Porque Dios sabe y lo declaró desde la antigüedad. Lo declaró desde la antigüedad. Y en este caso aún nosotros podemos entender que Dios desde el principio ya sabe qué hacer con nosotros. Aún la soberanía de Dios, el poder de Dios se somete al designio de Dios, se somete a su deseo. No es que el poder de Dios va por un lado y su deseo por otro, no, Señor. El deseo del corazón de Dios controla su poder para moverse en nuestra vida. Oh, déjeme decirle, porque si no fuera así, yo creo que su misericordia a veces nos abandonaría y no alcanzaríamos a llegar al propósito de Dios. Pero aún la soberanía, el poder de Dios, su fuerza es dirigida por ese propósito. En Él siempre hay ese propósito y corresponde lo que es pensamiento y propósito. ¿Por qué estoy introduciendo con esto? Porque aquí el profeta está diciendo que el Señor dice: yo sé los pensamientos. Y en este caso es: yo sé el propósito que tengo acerca de vosotros. Es un propósito de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis.
Así es que entendiendo esto, yo quiero añadir algo, o el Espíritu Santo quiere añadir algo sobre nosotros, o en nuestra mente, en nuestro corazón, y que podamos alinear y encajar nuestras vidas con el propósito de Dios este día. Quiero mencionar primero que el propósito de Dios es eterno. Dios ha hecho un plan desde la eternidad, desde el principio. Ahora Dios no tiene principio, Él es el principio. Y desde ese entonces Él ya pensó en nosotros, aún antes de existir. Hizo unas edades, unas dispensaciones, y nos colocó en medio de una de ellas. Y pensó en nosotros y sabe qué es lo que quiere. Dios no ha tenido que hacer enmiendas a su plan. Él no está ya pensando en las situaciones que estamos viviendo, o en los gobiernos, o en las guerras, en las desavenencias que hay en la vida, y diciendo y tomándose la cabeza y diciendo ¿qué voy a hacer? No, no, no. A Dios no le ha sorprendido nada. Él sabe el fin desde el principio. Él sabe lo que va a suceder en medio del camino. Por eso nosotros podemos estar confiados este día que Él lo sabe. Si Dios dijo que lo sabe, yo quiero ir con Dios. Si Dios dijo que lo sabe, yo quiero ir con Él en medio de la vida. Yo quiero ir en medio del camino con el Señor, porque Él dijo, yo sé lo que quiero con ustedes. Conforme al Efesios 3:11, el apóstol Pablo está hablando a los efesios y está hablándoles del propósito de Dios, de la voluntad de Dios, del beneplácito, de lo que Él se ha propuesto en sí mismo, y les está diciendo que todo esto de la salvación es conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Está definiendo que el propósito de Dios es eterno. Desde el principio con Dios estaba en su mente, en su corazón, su deseo, su voluntad de tener una iglesia, de tener hijos salvos, de tener hijos lavados con su sangre preciosa, hijos para presentarlos a su gloria. Desde la eternidad pasada y hasta la eternidad futura, el propósito de Dios permanece. Todo en Dios es eterno, no tiene principio ni tiene fin. Pues podemos mirar algunas cosas que son la esencia de Dios y son eternas. La misericordia de Dios, hay versos que nos hablan de eso, porque dice, porque su misericordia es eterna. Con misericordia eterna tendré compasión de ti, aunque me alejé por un tiempo de ti. El trono de Dios es eterno. Salmo 45:6 dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Su justicia, su verdad y sus juicios, su fidelidad, su nombre, su amor, su reino, sus caminos, su peso de gloria, su salvación, su redención, su herencia en nosotros son eternas. Aleluya. En Dios, aleluya, podemos confiar que Él no tiene enmiendas en ninguna de estas cosas. Son eternas con Él, son parte de su esencia. Por eterno nosotros entendemos que ha estado, está y estará con Dios desde el principio y para siempre. Aleluya. O sea, Dios ha pensado en nosotros y nosotros no hemos dejado de estar en la mente de Dios. Esta iglesia de la Roca de West Palm Beach ha estado en la mente de Dios desde el principio y no va a dejar de estar. Ha estado allí aunque el tiempo todavía no se cumplía, pero Él sabía que iba a llegar ese momento cuando una pareja de la iglesia La Roca de Hollywood iba a llegar aquí a unirse con unos hermanos y empezar estos cultos para alabar y bendecir el nombre del Señor Jesucristo. Han estado, están y estarán por siempre en la mente, en el corazón de Dios. Por eterno entendemos que están en Él, en Jesucristo. Aleluya. Son cumplidos los propósitos de Dios, porque dice que con el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús.
Es importante que entendamos que no es en otra persona, que no es en otro método, no es en una institución, no es en algo de la tierra, no es en algo fabricado por el hombre, no es en otra cosa, no es en otro ser, es en Jesucristo donde es cumplido el propósito de Dios para nosotros. Es un propósito eterno. Por eso Jesucristo, es verdad lo que dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y en su corazón, en su mente, en su deseo, tiene el mismo propósito con nosotros. El eterno propósito de Dios. Lo que Dios se ha propuesto hacer, lo ha hecho y lo hará en Jesucristo. Por eso estamos nosotros aquí. Porque vertió un río de sangre. Porque hubo uno que fue sin pecado. Porque hubo uno que no estimó el ser igual como a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. No fue que fue obligado, sino que por su propia voluntad. Ya lo había dicho el profeta: yo mismo que hablo estaré presente. Y en Jesucristo ha sido cumplido. Ha sido cumplido el eterno propósito de Dios. La exigencia divina, el deseo de la mente de Dios ha sido cumplido en Jesucristo. Pero ¿cómo nos involucra eso en nosotros? Porque nosotros ahora estamos en Jesucristo. Porque nosotros ahora somos de Él. Y porque Él está en nosotros. Si ha recibido el Espíritu Santo, es el Espíritu de Jesucristo. Dios se ha propuesto hacer esto desde el principio y lo va a hacer. El propósito de Dios no cambia. Lo va a hacer y lo ha hecho en Jesucristo, y ahora lo extiende a su iglesia. Pero no somos nosotros, como estaba diciendo yo, o dice la palabra de Dios, no es en nuestros métodos, no es en nuestra fuerza, es por el poder de Dios. Su propósito ha sido expresado en la palabra de Dios. Ahí lo dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Está comprometido Dios con nosotros este día. Está comprometido Dios con nuestro ser, con nuestra alma, con nuestro corazón, aún con nuestro cuerpo, en su propósito, y lo ha expresado por su palabra. El mismo pensamiento, el mismo deseo, la intención que Dios tuvo en el principio, lo tiene hoy. Desde que te llamó, hermano Lucas, Dios no ha cambiado su propósito. Desde que nos convertimos, desde que un día nos arrepentimos en un altar y confesamos nuestros pecados, y Dios nos perdonó de nuestros pecados y nos lavó con su sangre preciosa y nos llenó con su Espíritu Santo, y nos bautizamos en el nombre de Jesús y tomamos ese nombre que es sobre todo nombre. Oh, cuán glorioso fue ese tiempo, esa época. Pero déjeme decirle, Dios no ha cambiado de parecer, no ha cambiado su propósito. Sigue en el mismo deseo, en la misma intención, aunque pasen cosas. Dios sigue en su eterno deseo sobre nosotros. Es el mismo pensamiento, aleluya. Desde el principio Dios lo tiene con nosotros. Dios tiene con nosotros hoy el mismo propósito que cuando nos salvó. Amén. No va a dejar de ser, porque todas las cosas pueden pasar. Dios nos ha expresado su propósito por su palabra. Así es que si el propósito de Dios está ahí en su palabra, todas las cosas pueden pasar, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y ahí todavía está escrito: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. También quiero decir que el propósito de Dios es sublime. En Isaías 59:5 dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. El deseo de Dios es alto, es sublime. Por sublime o sublime denota que es alto, que es grande, que es excelso, que es eminente y de gran valor moral y espiritual. Oh, yo lo traduciría:
El propósito de Dios es santo. Por eso esta iglesia, aleluya, está enamorada de la santidad de Dios. El propósito de Dios es alto. Repito, es grande, es excelso, es eminente y de gran valor moral y espiritual. Isaías 57:15, el profeta está diciendo o hace una declaración de que Dios es el alto y sublime, que habita en la altura y la eternidad, que habita en la altura y la santidad, y su nombre es el santo. Gloria a Dios. Por sublime, aleluya, nosotros entendemos. Por propósito sublime de Dios, nosotros entendemos que es de origen divino, que no corresponde ni se origina en la mente, no en la mente del corazón humano, no es motivado ni se compone por lo que no es de Dios, ni pertenece a Él. Oh, gracias a Dios, esta iglesia no está fundada en el propósito de algún ser humano, en el propósito de algún gobierno, en el propósito de algunas personas. Esto se originó en el cielo, de acuerdo al origen. Por sublime nosotros entendemos que está en el corazón de Dios, y de ahí emana para nosotros. De ahí corre ese río del propósito de Dios sobre nuestra vida, para que nosotros este día podamos comprender y participar de ese propósito divino. No se motiva ni se compone por algo que no es de Dios, ni está en su esencia, ni pertenezca a Él. Es algo que es motivado y obra en la intención, en el deseo y la voluntad de Dios. Esta iglesia está en el corazón de Dios. Amén. Nuestra vida, nuestras familias, nuestras casas, nuestras almas, nuestros hijos, la salvación, la liberación, la apertura de cárceles, la restauración de personas, la restauración de matrimonios, la restauración de almas volviendo a la iglesia, de almas entregándose a Dios en este altar. Yo veo eso en el propósito de Dios. Está en su voluntad. No se originan en la mente de nosotros porque somos emocionales, pero se originan en la mente y en el corazón de Dios. Por eso son sublimes, por eso son altos, aleluya. De acuerdo a la posición, aleluya, quiere decir que es alto y excelso, que sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Están con Dios y se desarrollan en Él. Por eso, si queremos conocer, entender y cumplir el propósito de Dios, necesitamos permanecer con Él, porque el propósito de Dios permanece en Él. Y no lo podemos alcanzar si no permanecemos en Él. Si nos apartamos de Él, estaremos haciendo nuestro propósito, nuestra voluntad. Pero no es a eso a lo que Dios nos llamó. Es a algo seguro. Es a algo eterno. Es a algo alto, algo sublime. Es excelso porque está en la mente de Dios y se desarrolla en Él. Oh, aleluya. Por lo tanto, no puede ser alcanzado. Yo quiero dar seguridad a esta iglesia. El propósito de Dios no puede ser alcanzado, ni tocado, ni afectado por las bajezas humanas. El propósito de Dios permanece incólume, permanece invulnerable. Pase lo que pase, así aún nosotros fallemos, Dios sigue siendo fiel. Aún si nosotros fallamos al propósito de Dios, Dios sigue siendo fiel. Y el que viene a Él y dice, pequé y no me aprovechó, oh, Dios va a restaurarlo. Dios va a restaurar su propósito en esa vida. No puede ser tocado por las bajezas humanas. Ojalá yo esté dando una palabra de ánimo a alguien aquí esta tarde. El Espíritu Santo está encendiendo la llama de su propósito en el corazón de una vida. Oh, de hermanos y hermanas que están aquí esta tarde para encenderse con el propósito de Dios. Por decir que no puede ser alcanzado por las bajezas humanas, no quiere decir que por nuestra calidad de seres humanos, por nuestra naturaleza humana, no podamos alcanzarlo. Más bien quiere decir que en Jesús y con Jesús
el propósito de Dios nos alcanza, nos toca, nos afecta y se cumple en nosotros. Por eso yo quiero acercarme a Jesús esta tarde. Yo siento el Espíritu Santo aquí. Siento corazones encendiéndose. Siento una iglesia que está efervesciendo en el corazón de Dios. Tal vez usted a veces no lo puede sentir, pero hay una efervescencia en el corazón de Dios cuando mira lo que está sucediendo aquí esta tarde. Cuando Dios mira lo que está pasando aquí en este lugar. Cuando Dios sabe lo que está por suceder aquí en este lugar. Por la dignidad, por sublime el propósito de Dios, entendemos que es de gran valor, que es santo. Ya dije que no puede ser tocado por las bajezas humanas, que el propósito de Dios es magistral, es único, está en su mente y proviene de ella, y nosotros lo alcanzaremos ahora porque tenemos la mente de Cristo. Si está en la mente de Dios, ¿cómo yo puedo llegar a la mente de Dios? El Dios Altísimo, ¿cómo lo voy a poder alcanzar? Pero ahora no necesito, Él me ha alcanzado a mí. Yo no podía, no tenía la oportunidad. Está escondido en la palabra de Dios. Quiero mencionar un poco rápido: el propósito de Dios es seguro para nosotros. Ya he dicho que es eterno, ya he dicho que es sublime, y quiero decir que es seguro. Por seguro nosotros podemos denotar dos acepciones: está bien resguardado o escondido, protegido y cuidado por la seguridad de la palabra de Dios. Si algo se aparta de la palabra de Dios, esté seguro que no es el propósito de Dios. Está resguardado en esa palabra fiel que nos alimenta cada día, el propósito de Dios. Si usted a veces no sabe cuál es el propósito de Dios con su vida, venga a la palabra, ahí está resguardado. Es seguro porque fue dado a nosotros por esta palabra fiel, por esta palabra profética que es más segura que una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Así apareció Jesucristo con su evangelio. Oh, cuando usted no sepa la dirección que necesita su vida, usted necesita venir a la palabra de Dios. Usted no puede cambiar, adulterar la palabra de Dios. Tiene que escuchar la sana doctrina. Ahí está resguardado el propósito de Dios. El propósito de Dios es cuidado en la seguridad de su palabra. Acciona y se mueve y obra en el poder de la fuerza de su Espíritu Santo. Oh, el profeta Zacarías dijo: no es con ejército, no es con fuerza, mas es con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por seguro quiero decir que tiene garantía de por vida aquí y tiene garantía por la eternidad. Porque quien camina en el propósito de Dios en esta vida, yo sé que aquí hay testimonios de nuestras vidas al caminar en el propósito de Dios. También tenemos otros testimonios que a veces no corresponden a que hemos caminado en el propósito de Dios, pero el punto es que hay seguridad de que el método de Dios, el plan de Dios, sí funciona. Es seguro. Lo que Dios se propuso va a suceder. Si Dios me llamó, y lo que dice su palabra, dice que si yo creo en Él, yo y mi casa seremos salvos. Yo quiero creerlo este día. Lo que dice su palabra: mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. Yo quiero mirar a Dios. Hay seguridad. Tiene garantía del mismo Dios. ¿Qué quiero decir? Dios mismo está envuelto. Él dijo: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros.
Su palabra está comprometida, su nombre está envuelto, está involucrado en su propósito. Dios ha involucrado su glorioso nombre, nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Está involucrado en su propósito para mi vida. Dios juró por su nombre en su palabra eterna y santa sobre el propósito que tiene conmigo. Por seguro quiero decir que tiene la firma del Creador. Dios lo creó, ese propósito para mí. Dios me hizo nacer a esta vida. Y Él no obra por casualidad. Él tiene un propósito. Yo siento que el Espíritu Santo está encendiendo nuestras vidas. Quiero terminar diciendo que el propósito de Dios es fiel. Isaías 41:4, el Señor le está diciendo al profeta: ¿quién ha hecho esto? ¿Quién los ha salvado? ¿Quién les ha librado? ¿No soy yo, Jehová? Y yo mismo que he estado con los primeros, yo estaré con los postreros. El que estuvo en la antigüedad con sus profetas, con sus reyes, que estuvo allí con los patriarcas, que estuvo con los apóstoles, con los discípulos, está con nosotros hoy, porque Él mantiene fiel a su propósito eterno. Yo el mismo con los primeros, yo el mismo con los postreros. Apocalipsis 19:11 dice que su nombre es el fiel y verdadero. Apocalipsis 1:5 dice: Jesucristo es el testigo fiel. Por fiel nosotros entendemos que guarda y mantiene y preserva y cuida el carácter de la fidelidad de Dios. Nada puede mover a Dios de su pensamiento. Nada puede sobornar a Dios de su intención. Nada puede cambiar el carácter de Dios. Dios es lo que es. Y nos ha llamado a participar de lo que Él es. Ha llamado a esta iglesia de West Palm Beach a participar de su gloria, de su herencia eterna, de su propósito eterno en Jesucristo. Yo quiero invitarle a estar en pie. La Biblia dice que fiel es el que lo prometió en Hebreos 10:23. Quiere decir que no importa cuánto tiempo ha pasado desde que Él lo prometió, que no importa las circunstancias que han venido o nos rodean ahora, que no interesa en el lugar en que nos hallemos, si es aquí o al otro lado del mundo. No interesa de cuánto tú dispongas o tengas en tu bolsillo o cuáles sean tus recursos. Dios sigue siendo fiel a su propósito. Conserva el mismo pensamiento acerca de nosotros, como que si escucháramos al profeta Jeremías decir: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, ha dicho Jehová. Pero vienen cosas, pero suceden cosas. Pasa mucha agua debajo del puente en el tiempo. Vienen circunstancias, nos rodean, los recursos se van y vuelven, se pierden. Pero dice que todas las cosas, a los que Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sin fidelidad no podemos alcanzar el propósito de Dios, porque el propósito de Dios es fiel. Y si es un fruto, tenemos que ser fieles hasta alcanzarlo, hasta llegar a Él. Yo sé que Dios quiere hablar a esta iglesia y encender la chispa que día a día motive sus vidas. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice de Jehová. Si Él lo dice, podemos confiar y estar plenamente seguros que Él conoce el comienzo. Él conoce el plan de esta iglesia aquí desde el principio, en el transcurso y hasta el fin.
hasta el día de su venida. Él sabe cada día que usted va a llegar, cómo va a llegar, cargado de emociones, de necesidades, de problemas, de situaciones. Él sabe que no va a haber recursos algún día. Es cierto que necesitamos preocuparnos por los recursos, necesitamos preocuparnos por alguna logística, pero ese no es el propósito. Yo creo que si Dios sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotros, podemos ese día confiar en Él sobre todas estas cosas. Podemos estar confiados que su plan es el correcto. Podemos estar confiados que sus métodos son los mejores y más indicados. Podemos confiar que sus tiempos son los exactos y precisos. Podemos confiar, oh aleluya, que su respaldo es suficiente y que sus recursos son los adecuados y los más abundantes. Podemos confiar que sus resultados son óptimos y que los resultados deseados están garantizados, porque Dios lo firmó en su palabra. Él dijo: yo sé el propósito que tengo con ustedes. A los Lucas, van a venir días, yo sé que han estado en días también, donde parece que es absurdo, que el plan de Dios no funciona. Yo sé que en su vida personal a veces usted siente que es ilógico, que no funciona. ¿Qué lógica tenía ir a tocar el manto, una pieza de tela? Pero nosotros necesitamos movernos en el propósito de Dios, porque es eterno, porque es sublime, porque es seguro y porque es fiel. Si Dios lo sabe, podemos confiar, podemos dejar que Dios se encargue de todo ello, desde el principio, en el proceso y hasta el cumplimiento de su propósito en nosotros. No sé si alguien quiere hacer una decisión y mantenerse en eso día a día, pese a lo que venga, en proseguir, en perseguir día a día el propósito eterno de Dios hasta alcanzarlo. Podemos seguir viniendo al culto a pedir cosas a Dios, sanidad, liberación, cosas para esta vida. Pero yo creo que hay algo más alto que se levanta para nosotros: el propósito de Dios. Yo creo que debemos venir al culto a perseguir al Señor Jesucristo. Como dijo el apóstol Pablo: mi blanco es Él, todo lo demás es basura. Lo que yo necesito lo considero ahí atrás. Dios sabe que lo necesito. En su propósito Él sabe que lo necesito. Él se va a encargar de ello. Él sabe que si yo busco primero el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas van a ser añadidas. Oh, pero Dios quiere encender el corazón, la llama en el corazón de alguien para perseguir su propósito. Y si el propósito de Dios está en su mente, a quien yo tengo que perseguir es al Señor Jesús. Yo quiero invitar, hermano Lucas, hermana Rachel, a exaltar un momento. Debería venir toda esta iglesia y rodearles. Esta palabra es para esta iglesia este día. Momentos van a venir donde no se sienta que el propósito de Dios se está cumpliendo, donde parece que es absurdo, parece que es en vano hacerlo. Pero sepa que el propósito de Dios es eterno. El mismo propósito que Dios tuvo desde que los llamó, lo mantiene en esos momentos. No puede ser tocado por las cosas que pasan, por las cosas que suceden en derredor. El propósito de Dios es alto.